Belarus hoy en día. Resumen de los acontecimientos principales de la vida política, económica y sociocultural del país. Buenas tardes, este es el programa Belarus hoy en día con la locutora Olga Nikitenko. Hace poco Belarus despidió a Vladimir Borodin, veterano de la Gran Guerra Patria, coronel de artillería del Ejército Rojo, uno de los combatientes que participó en la liberación de Europa del nazismo y llegó hasta Berlín. Su fallecimiento representa una gran pérdida para todo Belarus. Vladimir Borodin nació el 18 de septiembre de 1925 en la aldea de Solianka, región de Stalingrado. Fue llamado a filas del Ejército Rojo en agosto de 1942. Participó en la liberación de Odessa, Varsovia y Poznań y tomó parte en la operación de Berlín. Comenzó la guerra con el grado de teniente subalterno y la terminó como teniente primero. Sirvió en las Fuerzas Armadas hasta 1978. Alcanzó el grado de coronel. Fue condecorado con 3 órdenes de la Guerra Patria de segunda clase, la Orden de la Estrella Roja, las medallas por la liberación de Varsovia y por la toma de Berlín, así como con otras medallas, informa el sitio web del proyecto Veteranos. Durante muchos años de su vida, Vladimir Borodin compartió sus recuerdos con jóvenes, periodistas y todos aquellos que querían conocer la historia de primera mano. En febrero de este año, nuestro compañero, el periodista Albert Santin, tuvo la oportunidad de entrevistarlo. Compartió con nosotros unas emotivas reflexiones sobre esta extraordinaria persona. Para todos los que conocimos a Vladimir Vasilievich, su partida física nos ha conmocionado bastante, pues hasta el último momento, a pesar de que ya tenía 100 años, recordaba cada detalle de las batallas y los momentos vividos en esos duros años que marcaron la historia de la humanidad para siempre. Para mí fue y es un golpe, un mazazo muy duro. Y recordar que él mismo, hasta el último día, realizaba un trabajo muy activo, dando pues charlas, dando entrevistas a medios de comunicación, hablando con jóvenes, con pioneros, con niños, con miembros del Komsomol, de la juventud de aquí de Belarus, del Beresem, y siempre con la misma intención, siempre inculcando y educando lo necesario que es la paz, lo necesario que es mantener la memoria, lo necesario que es no desdibujar esa memoria, lo necesario que es no reescribirla y lo importante que fue ese sacrificio que realizó el pueblo soviético, ¿no? Y él lo comentaba, él lo decía, de hecho yo lo entrevisté, esta fue su última entrevista que él realizó, esa entrevista fue en el mes de febrero de este año. La trayectoria de Vladimir Borodin refleja buena parte de la historia del siglo XX. Combatió en la guerra, vivió los difíciles años posteriores y fue testigo de profundos cambios políticos. Quienes lo conocieron lo recuerdan como una persona de una enorme calidad humana, siempre dispuesta a dialogar y a transmitir su experiencia. Albert Santin explica por qué las conversaciones con Vladimir Borodin dejaron una profunda huella en quienes tuvieron la oportunidad de hablar con él. Pasó toda la guerra. Posteriormente estuvo destinado en Ucrania, en Odessa, y es allí donde vivió prácticamente hasta los años 90. Como todos sabéis, en los años 90 la desintegración de la URSS provocó, pues que todas las repúblicas prácticamente estuvieran en un caos, donde el capitalismo se apropió, ¿no? Los oligarcas se apropiaban de las empresas estatales, donde la gente no cobraba sus salarios, donde los veteranos, donde el ejército, donde todos no eran respetados, donde el auge del fascismo empezó a crecer. Él todos estos momentos los vivió y es por ello que en los 90 decide juntamente con su familia venirse a vivir a la República de Belarus, porque en ese momento la República de Belarus mantenía esos principios y mantenía esa memoria histórica que eran heredados de la Unión Soviética y los mantiene hasta el día de hoy. Y eso el camarada Vladimir Vasilievich lo valoraba muchísimo y también hasta el último día era miembro del Partido Comunista de Belarus y siempre fue un consecuente luchador por la justicia y la igualdad. Y a veces cuando conversabas con él,
te daba la impresión de que hablabas con alguien. ¿Cómo explicarlo? Con alguien que podías hablar de todo, con alguien que entendía cualquier problema, cualquier situación difícil que fuese. Yo creo que también eso era una de las cualidades que él tenía, también por haber vivido muchos eventos históricos. Hay que entender de que cuando él nace hacía pocos años que había muerto Vladimir Lenin, para que nos entendamos de la generación a la cual él pertenecía. Y bueno, pues su pérdida llega en un momento que nos hace entender un día tras día que esa generación de la victoria se está acabando. Y por una parte entendemos que es ley de vida, por la otra no nos gusta aceptarlo, porque sí que es cierto de que ha vivido una vida larga, llena, pero nunca quieres separarte de gente, de héroes así en tu camino. Fue un honor para mí poderlo conocer, poder conversar, poder charlar. Y esto pues también te reafirma en tus convicciones, en la voluntad de seguir ese legado, de mantener esa memoria viva. Con el paso del tiempo, el número de veteranos de la Gran Guerra Patria disminuye inevitablemente. Cada uno de ellos es el testigo único de una de las páginas más trascendentales de la historia del siglo XX. Por ello, preservar sus recuerdos y transmitirlos a las nuevas generaciones es nuestra responsabilidad hoy en día. Albert Santin subraya la importancia de seguir escuchando a quienes aún pueden contar la historia en primera persona. Cada vez son menos y menos los veteranos de la Gran Guerra Patria. Hace poco, en una estadística de aquí de Belarus que se publicó, bueno, pues se afirmaba que ya solamente quedan sobre unos 500 veteranos de la Gran Guerra Patria en todo el país. Cuando hace, bueno, pues 5 años atrás, pues eran muchos más. Estábamos hablando entonces de miles, ¿no? Ahora ya son 500. En la ciudad de Minsk ya son unos 150, una cosa así, 100 y algo. Y nos muestra la cruda realidad de la vida, que esa generación se va y la necesaria tarea que tenemos todos, desde maestros, pedagogos, medios de comunicación, periodistas, políticos, en transmitir y no parar de hacerlo, en transmitir a las nuevas generaciones ese mensaje. Para que la historia no se repita, la historia tiene que ser conocida. El pueblo tiene que conocer la realidad y, lo más importante, preservar esa historia. Yo creo que Vladimir Vasilievich, él lo sabía muy bien y por eso, como decía en la última entrevista que se realizó, pues bueno, yo creo que fue muy interesante porque no solamente bielorrusos pudieron nuevamente escuchar a este formidable veterano, sino que también público de todo el mundo, hispanohablante sobre todo, pudo conocerlo. Y para muchos fue todo un descubrimiento. Y nos gustaría en el futuro próximo, antes de que por ley de vida partan los veteranos que quedan, poder seguir entrevistándoles, poder seguir conversando con ellos, porque son una parte de historia viva, ¿no? Son una parte de la memoria histórica de la soberanía de esta república. Así que me despido deseando a todos mucha salud y diciendo sobre todo de que veteranos como Vladimir Vasilievich Borodín no mueren nunca si se les recuerda, si se les honra, si la memoria no cae en el olvido. Y esa es nuestra tarea y ahí vamos a estar en esa trinchera de la lucha de las ideas. La memoria de quienes vivieron la guerra constituye un legado de incalculable valor. Sus recuerdos nos permiten comprender el precio de la paz y la importancia de preservar la verdad histórica para las futuras generaciones. Y para hoy es toda la información. Este fue el programa Belarus Hoy en Día. Con ustedes ha estado Olga Nikitenko. Hasta pronto. Belarus hoy en día, resumen de los acontecimientos principales de la vida política, económica y sociocultural del país.